para meternos un poco en la vida de Ana Frank, les voy a leer la parte de el sábado 1 de mayo de 1943, lo que escribió Ana en su libro. Me parece que llenarlas de adjetivos no sirve, sino escuchar un poco qué era lo que ella escribía y contarles que ella le habla a Kitty. Kitty es una amiga imaginaria, una amiga que ella pone ahí para contarle cuando está enojada, cuando está triste. Y Kitty en realidad podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes. Así que voy a arrancar. Sábado 1 de mayo de 1943. Querida Kitty, si reflexiono sobre la manera en la que vivimos aquí, llego a la conclusión de que en comparación con los judíos que no están escondidos, estamos en el paraíso. Aún así, cuando más tarde todo retorne a la normalidad, me asombraré de nosotros, antes tan pulcros, nos hayamos visto rebajados hasta este punto. Rebajados en el verdadero sentido de la palabra, en lo que concierne a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí, la tela de hule que cubre la mesa no ha sido cambiada. Después de un uso tan prolongado, dista mucho de estar limpia. Trato a menudo de limpiarla con un trapo, que más que un trapo es una hilacha. Pero por mucho que se lave y enjabone, no se logra nada satisfactorio. Durante todo el invierno, los bandán han dormido sobre un retraso de franela que les sirve de sábana, y que no se puede lavar aquí por la mala clase y la escasez de jabón. Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corsé de mamá expiró ayer por fin, y Margot va con un sostén demasiado pequeño. Mamá y Margot se han pasado el invierno con 3 chalecos que se turnan. Los míos se han vuelto tan cortos que ni siquiera me llegan al ombligo. Desde luego, podemos pasar por alto estas pequeñeces, pero no dejo de tener mis aprensiones. Me pregunto si después de habernos adaptado a servirnos de objetos tan requete usados, desde mis calzones hasta la brocha de afeitar de papá, ¿podremos volver al nivel de vida de antes de la guerra? Esta noche, los aviones han bombardeado con tal intensidad que 4 veces junté todas mis cosas. Hoy hasta preparé una maletita con lo estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha preguntado, y con razón, ¿a dónde querés huir? Holanda entera ha sido castigada por las numerosas huelgas que han estallado. En todo el país se ha declarado el estado de sitio y la ración de mantequilla ha sido reducida. Hay que castigar a los niños malcriados. Me gustaba arrancar así, poniéndonos un poquito en la piel de una nena de 13 años escribiendo este libro. Ana Frank nace en 1929 en Frankfurt y en 1933 se tienen que mudar a Ámsterdam. El papá, Otto Frank, decide que se mudan porque Hitler llega al poder en Alemania y ya empezaron a perseguir a los judíos, entonces ellos se mudan a Ámsterdam. Y en 1942 Ana cumple 13 años y le regalan este diario que luego va a empezar a escribir. 2 días después Ana ya empieza a escribir este diario y semanas después Ana ya está en lo que se conoce como la casa de atrás, el anexo, que es ese lugar que crea Otto Frank en la fábrica, en un lugar escondido, para poder proteger a su familia, y en el que pasan 761 días sin salir a la calle. Entonces, yo venía acá y les traía esto, ¿no? Ana es una joven, es un ícono de un momento histórico, porque nos cuenta, por un lado, nos habla, ¿no?, de eso, de lo que pasaba dentro, de la ropa, pero también nos cuenta del bombardeo, de tener que levantar sus cosas. Y podría haber elegido cualquier otro día en el diario y seguramente algo nos va a movilizar, porque realmente eso es lo que hace a lo largo de su libro, que lo escribe durante los 761 días y hasta la primavera de 1944, que ahí
ella escucha en la radio que las autoridades holandesas dicen que estaban exiliadas, dicen por la radio que toda la documentación y todos los escritos del pueblo holandés, una vez que finalizaba la guerra, se iba a publicar. Entonces Ana dice, yo podría, esto que estoy escribiendo puede ser un libro, y sueña con convertirlo en un libro y esboza incluso hasta un título y empieza a reescribir esos escritos. Y le pone La casa de atrás, que fue justamente el título con el cual se publicó en 1943 este libro, que fue el primer título que tiene. Después, bueno, se transformó al diario de Ana Frank y fue publicado a 3.000 copias y en holandés. Y fue pasando el tiempo y fue tomando cada vez más partido Ana Frank y su figura a nivel mundial como testimonio de un momento. ¿Por qué? Porque es el testimonio de una persona en primera persona de los horrores que causó la guerra. Hoy, actualmente, el libro está traducido a más de 65 idiomas y hay más de 30 millones de copias. ¿Qué hacemos, con Ana y cómo podemos recordarla y qué podemos hacer hoy? Les decía un poco esto, ¿no? Si vamos a Europa hay muchos lugares que vamos a tener para recorrer y aprender sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de monumentos, museos. Pero bueno, vamos a ir a Ámsterdam y vamos a ir ahí al lugar donde vivió, donde estuvo 2 años encerrada. Y yo les traigo para proponerle un recorrido un poco para hacer, que es, no sé si sabían, no sé si escucharon, que existe el barrio cultural judío en Ámsterdam. Bueno, para mí, antes de arrancar para ir a la casa de Ana Frank en Holanda, para mí hay que arrancar en el barrio cultural judío. Y ahí vamos a visitar, por un lado, la sinagoga portuguesa, que es un lugar de culto, es decir, que la gente sigue yendo, pero está abierto al público, así que es un lugar para aprovechar, para entrar, para empezar a entender esta cultura. Y en el barrio cultural judío vamos a tener el Museo Histórico Judío, que nos habla sobre la historia y la cultura de los judíos en Holanda, que está dividido en 4 sinagogas y una es un museo infantil. Y me pareció súper interesante porque le enseñan a los chicos a partir de cocinar, a partir de escribir en hebreo, a partir de tocar instrumentos, las tradiciones judías. Para también la gente que viaja con niños, ¿no? A veces estos temas son tan fuertes que, bueno, empezar a enseñarle desde los más pequeños. También en el barrio cultural judío está el Museo Nacional del Holocausto, que en su momento fue utilizado como un centro de detención y deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y hoy es un centro conmemorativo. Este lugar es más para donde los artistas recuerdan la historia del Holocausto, pero de distintas maneras, quizás con un concierto, quizás con una exposición de arte, y se van rotando lo que podés ver, es decir, que capaz que vas hoy y ves algo y dentro de 2 años volvés y ves otra cosa, así que está muy bueno. Ahí también vamos a encontrar el Monumento Nacional del Holocausto. Y bueno, una vez que pasamos ahí por el barrio judío, que les recomiendo que vayan con un guía, que los llene de cultura, que los ponga en ese momento. Ahí recién vamos a la casa museo de Ana Frank y estas imágenes son de Alan por el Mundo. Es el único que logró tener los derechos para poder entrar y grabar. Casa museo no solo es un lugar para ir a ver, sino que Otto Frank, que fue el único sobreviviente de la familia Frank, él quería que ese lugar sirva para que los jóvenes se encuentren y puedan debatir y puedan generar nuevas ideas. Entonces, ese lugar tan emblemático, van a tener la parte de la que van a ir recorriendo. Ahí podemos ver, esto es la habitación de Ana, las fotografías, son las fotografías originales de ese momento. Ana en su habitación tenía fotografías de estrellas de Hollywood y después con el pasar del tiempo empezó a tener pinturas o obras de arte y los estudiosos cuentan que detrás de esas pinturas y obras de arte hay imágenes de estrellas de Hollywood, como ella fue progresando también y creciendo. Y también esto, ¿no? Otto Frank crea ese lugar y lo va haciendo con tiempo, es decir, y tratan de hacerlo lo más
hogareño posible, porque ellos ya veían que se venía ese momento de esconderse. Y piensen esto, ellos tenían horarios de silencio absoluto, porque la casa estaba en la fábrica donde trabajaba más gente y solamente 4 personas conocían que ellos estaban escondidos ahí. Entonces, por ejemplo, a las 8:30, cuando llegaban los primeros que llegaban a la fábrica, ellos no podían hacer absolutamente ningún tipo de ruido. Y ese ningún tipo de ruido también es tirar la cadena del baño. Entonces tenían horarios para ir al baño, tenían horarios para comer, tenían horarios para no moverse, porque el piso era de madera, entonces hacía mucho ruido. Y ella, cuando lo va contando en el diario, incluso va especificando hasta los lugares que podían o no debían pisar para no hacer ruido y no ser descubierto, cuándo podían prender las luces, cuándo no. Ir a ese lugar es un poco también, ¿no?, meternos a un sitio que en el caso del original no tiene muebles. ¿Y por qué no tiene muebles? Porque cuando fueron descubiertos, los nazis se llevaron los muebles y Otto Frank lo que decidió fue dejarlo vacío. Vacío para que sea un reflejo de ese vacío que quedó, de la cantidad de judíos que desaparecieron en este periodo de la historia, ¿no? O sea, más de la 3/4 parte de los judíos de Holanda desaparecieron. Entonces, es entrar y es sentir y es aprender de este lugar. Y cuando yo iba leyendo, pensaba, ¿no?, lo traía, si lo pensamos 2 segundos, capaz que la comparación no está buena, pero como para entenderlo, ¿no? Nosotros, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados y podíamos salir afuera? Iba a hacer la misma comparación, pero me callé la boca porque dije, se va a malinterpretar, ¿no? No, pero con seriedad, o sea, ¿cuánto pudimos estar? Ellos estuvieron, para dimensionar lo que es estar 700 días sin salir a la calle. 2 años y pico. Con el temor en cada minuto. Claro. Y con el temor en cada minuto. Además, uno como adulto puede, pero como uno chico y eso... Sí, no dimensiona, no dimensional, ¿qué te imaginás? Hay que estar en la cabeza. Hay que estar, totalmente. Bueno, yo cuando estaba armando la columna digo, ¿qué pasa en Alemania? Hoy les adelantaba un poquito, ¿no? Sí. Estamos en Europa ahora, bueno... Hablé con Henry y le pido al operador el audio que se llama Henry, que nos cuente a ver qué pasa en Alemania con los jóvenes y con el diario de Ana Frank en la actualidad. Hola, soy Henrik de Alemania y en cuanto al tema de Ana Frank aquí en Alemania, discutí con unos amigos. Tenemos todos el objetivo de ser profesores y los de la filología alemana y de historia dijeron que el tema, claro que tiene importancia, pero a veces el problema es que no cabe en el currículo o el plan de los estudios. Y por ejemplo, la lectura del diario, eso no cabe, por ejemplo, y entonces se podría darle más importancia desde nuestro punto de vista. Y también un amigo mío que fue a una escuela llamada por Ana Frank, dijo que tampoco tenía tanta importancia ahí. Aprendieron algo, pero hay que darle más importancia desde nuestro punto de vista. Y también yo diría que es un tema muy importante por la persecución de los judíos. Sí, para los alumnos alemanes también aprendan algo o más sobre ella y su punto de vista, sí. Bueno, ¿no? Bárbaro. La verdad que a mí me sorprendió, no sé si a ustedes los sorprendió la Sí, respuesta, la verdad que sí. pero me sorprendió. Y me sorprendió por un lado eso, y por el otro lado me sorprendió algo bueno a nivel Argentina. Y no solo me sorprendió que exista un centro Ana Frank en Argentina, sino todo lo que hacen en el centro. Yo lo primero que me dije fue, ¿por qué se creó un centro Ana Frank en Argentina? Esa fue mi pregunta, y que se la llevé a los chicos, a la gente del centro, y me mandaron un audio que también les quiero compartir para que lo cuenten ellos. ¿Por qué se creó un centro de Ana Frank en Argentina? Héctor Shalom, el director del centro Ana Frank de Argentina. En Argentina hay un centro Ana Frank por la confluencia de 2 procesos. Hace 30 años
instalamos por primera vez una exposición de Ana Frank en el Teatro General San Martín en Buenos Aires, traída desde la fundación en los Países Bajos, y durante 30 años hubo un trabajo ininterrumpido de transmitir el legado de Ana Frank. Y por otro lado, una familia muy generosa de nuestro país cedió una enorme casona en el barrio de Coulan para desarrollar allí un museo. Hoy funciona el Museo Ana Frank y además una sala de teatro, y es posible visitar en el museo el espacio recreado del escondite de Ana. Es posible tener la sensación de estar allí en su habitación, con sus objetos, con sus muebles, imaginar sus pensamientos y sus sueños. O sea que están algunos de sus muebles ahí. Exacto. Hace un rato les contaba, ¿no? Que en la casa Claro. Oficial, en la de Holanda, no Estaban están todos. los muebles. Bueno, en Argentina la decisión fue recrear la Ah. habitación de Ana y que tenga los muebles, que vos te sientes ahí, que puedas leer, que puedas, como él decía, ¿no? Ponerte un poco en ese pensamiento, en ese momento de la historia. Muy fuerte. Y también hablaba con los chicos que son voluntarios y me decían, no es solo un museo. Y eso me pareció súper interesante porque me hablaban de actividades. Ellos hacen muchas actividades desde el Centro de Ana Frank de Argentina y todos están relacionados en la educación de los derechos humanos. Que justamente Ana es esa inspiración para tener derechos humanos universales, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y ellos me decían, partimos del legado de Ana, pero tocamos muchas temáticas para que estas cosas no Claro. vuelvan a pasar. Por eso me parece que es muy bueno eso que en la escuela se toque, porque a donde uno se está formando, y entonces y esto de los derechos es fundamental que los chicos los mamen, porque es algo que son el futuro. Tal cual. Contarles como el final de los días de Ana, ¿no? Ana no termina de escribir su diario. El diario lo guarda una de las personas que cuidaba, una de esas personas que las protegía. Ujú. Y Ana y su hermana Margot mueren de tifus, mueren en el campo de concentración en Alemania, en Bergen-Belsen. Y esos campos también son lugares para ir a visitar. La mayoría hoy están con guías para ir, para empaparse de la cultura, para verlo y ponerte y entender un poco lo que pasó, ¿no? También está el de Auschwitz, está uno cerca de Múnich. Un poco yo les decía al principio de la columna, cuando vayan a Europa deseen un día en el que se metan un poco en la historia, que se metan en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué es importante? Un poco el Centro de Ana Frank lo dice, ¿no? Es importante porque hablamos de derechos humanos, porque hablamos de democracia, porque incluso Ana en su diario, hasta creo que hay partes donde es como irónica en el sentido de, por mi religión me van a matar. Sí. Porque si lo reducimos a una oración es... Aparte, algo terrible, porque niños. Niños, era toda una comunidad. Para cerrar, recomendarles. Por un lado, el documental que está en Netflix, no sé si lo vieron, creo que se llama Conociendo a Ana Frank. Bueno, Ana Frank buscan y le va a aparecer. Y les quiero leer algo que es lo que dijo el historiador Michael Berenbaum, que lo dice en el documental, que nos explica por qué el Holocausto es distinto a los demás genocidios que sucedieron en la historia. Y nos habla de 3 puntos. Por un lado nos dice que el responsable es una sociedad avanzada de una civilización occidental que usa todos los instrumentos de esa sociedad para destruir. Por el otro, Alemania lleva registro, por lo tanto es el genocidio más documentado de la historia. Y el tercero es, solo Alemania tiene esta idea, vamos a eliminar a los judíos de todas partes del mundo, pero involucró a 22 países en este. Evolucionó a lo largo de 12 años y utilizó 4 años para matar. Y no lo mató con enojo, lo mató con un sistemático programa de aniquilación. Sí. Entonces, tener en cuenta esto, porque es importante conocerlo, porque hasta el día de hoy sigue habiendo gente que se tiene que exiliar, que se tiene que refugiar por su religión, por su orientación sexual. Entonces traigo a Ana, pero también les hablo a todos. Conozcamos a Ana y que Ana siga vigente, porque dentro de poco
las voces que fueron sobrevivientes de ese momento no van a existir más, y lo que va a quedar para acordarnos de esa historia va a ser el diario de Ana Frank y sus palabras. Fuente de inspiración, totalmente. La verdad que, Kiki, me encanta tu sección porque te hace viajar con las emociones. Porque te pones uno trata de ponerse en lugar de eso, y la verdad que es un viaje distinto. Te toca. Cuando entras, con esto cerramos, felicitaciones. Tuve la suerte de ir 2 veces a Auschwitz y Birkenau. La primera fui con un guía puntualmente, y después, bueno, ahora vamos a hablarlo con Rodrigo. La segunda fui solo, para sentir que me pasaba solo y mirar cosas que por ahí un guía no te muestra, y más tiempo con lo que uno quiere observar y mirar. Y cuando uno sale, el guía tira una frase, y justamente me sonó lo que vos dijiste. Dejamos abierto Auschwitz, que no pasa a ser un museo, sino que algo que queremos mantenerlo vivo, para que la gente siga recordando, para que no muera, porque acá se abolieron derechos humanos, bueno, lo que se te ocurra, han hecho experimentos con los Mengele, ha pasado de todo lo que hoy estamos luchando ha pasado ahí en eso. Bueno, por eso lo de Ana Frank lo llevo a eso, ¿no? De esa similitud con esa frase. Así que fantástico, felicitaciones, hermosa la nota, y recomendamos a todos que cuando vayan conozcan la historia de lo que allí pasó.